de tema. Vamos a irnos del cine a algo muy importante para todos ustedes. No tiene tanto glamour, pero sí importancia, la tarifa de la luz. Pues sí, Ramón, y tengo que decirte y decirles a ustedes que este mes la luz ha subido más de un 50%, lo que va a encarecer la factura en aproximadamente unos 7 euros y coloca este mes de abril en el más caro de los últimos 8 años. Yo creo que este tema es muy interesante, a todos nos afecta, todos recibimos mensualmente, bimensualmente, bueno, como ustedes lo tengan organizado, esa factura de la luz y a veces es complicado entenderla. Hoy vamos a intentarlo hacer aquí desde En Compañía y para eso tenemos a nuestra invitada ya sentada en el plató a la que paso a presentar. Ella es Ana Isabel Mendoza. Ana Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por este ratito con nosotros. Ella es profesora titular de Derecho Civil y subdirectora e investigadora del Centro de Estudios de Consumo, del CESCO. ¿Por qué sube el precio de la luz? Sería la primera pregunta. Bueno, lo primero que hay que decir es que la formación de los precios de la luz, pues como la de cualquier otro producto en el mercado, depende de la oferta y de la demanda. Entonces, en el precio de la luz hay dos partes que quizá a veces nos pasen desapercibidas, pero hay una parte fija, regulada, lo que se conoce como peajes de acceso, y esa lo pagamos todos. O sea, de esta no se libera nadie, ni siquiera los que puedan contratar en el mercado libre. Esta es una parte fija que se regula periódicamente y que incluye, pues, tanto lo que es el peaje de acceso en función de la potencia contratada, es decir, en función de la utilización de la red, y después una parte que varía en función del uso que se haga de la red. O sea, tenemos un mínimo, por decirlo así, y después, dependiendo del consumo, ese mínimo se va a incrementar según cuál sea la potencia contratada. Nosotros lo hemos puesto aquí para que ustedes lo vayan viendo. Este es un fijo que todos tenemos que pagar, para que lo tengan bien claro. Marcado ahí en verde en la factura: peaje de acceso potencia y peaje acceso energía. Más cosas de la factura que interesen. Junto a esa parte tenemos lo que es, digamos, el precio de la energía consumida, del consumo. Aquí es donde el consumidor tiene dos opciones. Puede contratar a precio voluntario al pequeño consumidor, es decir, la tarifa regulada, lo que antes era el mercado a tarifa, ahora se denomina precio voluntario al pequeño consumidor, que se fija en función de los precios del mercado. Si alguien tiene interés, pues puede consultar la página de Red Eléctrica de España y cada día a las 8 de la tarde publican el precio de la energía en cada una de las horas del día siguiente. Hay dos cosas que nunca he conocido: a alguien que tenga un audímetro en la tele, y a alguien que mire el precio a las 8 de la tarde de la luz. Pues es verdad que es muy raro, pero ya va apareciendo algún personaje que va viendo gente que se interesa en organizar, bueno, pues cuando voy a poner la lavadora, cuando voy a preparar un bollo en el horno, ¿no? Era broma, me parece interesante pero, que se mire. Es cierto, ¿no? Esto es cierto, pero yo creo que también es por desconocimiento, sí, no todo el mundo conoce que existe esa opción, ¿no? Exacto. La otra alternativa es, pues, digamos, las ofertas del mercado, que es posible cambiar de suministrador. Hay que tener cuidado con los cambios de suministrador, si queréis, pues luego hablamos un poquito, porque pueden dar lugar a problemas y hay algunas estafas y engaños a cuenta del cambio de suministrador, ¿no? Pero ahí es donde cabe la libertad de elección. Entonces, bueno, podemos elegir una tarifa que nos resulte más interesante en función de nuestro consumo, sin dejarse deslumbrar por los números grandes, que a veces son ofertas gancho. Entonces, ahí se puede elegir. Sigue, Ana Isabel. No, decía que dentro de esas dos partidas, lo que es el precio del peaje de acceso, que está regulado, y lo que es el consumo, pues se incluyen en la retribución de cosas, pues, que no están directamente relacionadas, digamos, con lo que uno utiliza. Pues, por ejemplo, el coste de llevar la energía a determinados lugares, pues se carga a través de la tarifa que todos pagamos. O el coste de que haya centrales nucleares, pues, que están sin funcionar, se carga. O el coste de tener que pagar, pues, el carbón. Sí, ponedme por favor el quesito final, ese gráfico que muchos de ustedes lo ven en las facturas y no saben a qué corresponde. Vamos a verlo en la pantalla, como si fuesen los quesitos de un juego, ¿no?
Todo esto lo pagamos todos y muchas veces no sabemos a qué corresponde, lo estaba diciendo perfectamente Ana Isabel. Sí. Pagamos el carbón, pagamos el gas, pagamos la energía nuclear, pagamos las energías renovables. Está marcado aquí. Todo esto hace que se engorde el precio de nuestra factura. Es decir, a través de la factura de la luz mantenemos la energía que todavía queda ya muy poco a través del carbón, las centrales nucleares que se cierran, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, desde la factura de la luz, nosotros como ciudadanos y paganinis pagamos muchas más cosas que la luz. Esto es lo que se denomina mix energético. Entonces, dentro de ese mix energético, pues hay todo ese conjunto de partidas y que a veces, pues el precio fluctúa dependiendo del mercado también. Claro. O sea, cuando llegó Filomena y hubo una gran subida de precios, pues ¿por qué? Muy sencillo, porque todos teníamos la calefacción a tope y había una oferta muy fuerte, unida además a una escasa producción. Las centrales hidráulicas no producían, las eólicas tampoco, el gas natural estaba por las nubes. Entonces, todo ese conjunto de elementos, pues hace que al final el precio de la energía se modifique. El próximo 1 de junio va a entrar en vigor una reforma, se nos va a modificar la estructura de precios. Ahora que parece que ya vamos aprendiendo un poquito de las facturas, pues a partir del 1 de junio se va a modificar. Y todos vamos a tener lo que hasta ahora conocíamos como discriminación horaria, pues a partir del 1 de junio, que hasta ahora ha sido elegible, o sea, que uno elegía o pago toda la energía al mismo precio o discrimino en función de tramos. Tramo valle, tramo punta, según. Bueno, pues ahora todos vamos a pasar automáticamente a tener tramos. 2 para la parte fija, la del peaje de acceso, y 3 para la parte de la energía consumida. Y aquí me gustaría llamar un poquito la atención, ¿no? Porque el cambio va a ser automático. O sea, nos van a hacer, a partir del 1 de junio, pues la factura se va a reformular, va a haber un nuevo formato y nos van a aplicar ese nuevo peaje. Entonces hay que tener cuidado porque la potencia contratada va a ser la misma en todos los tramos, salvo que el consumidor pida que se modifique y a lo mejor interesa, porque igual por la noche no me interesa tener una potencia contratada idéntica de 6 kilovatios. Exacto. Estás a 3,5 y paga menos. Claro, entonces, como ahora voy a tener la posibilidad de jugar con esas variables, pues conviene estudiar un poquito cuáles son los hábitos de consumo para adaptarme a ese cambio. Si no me dicen nada, automáticamente me van a aplicar la que tengo ahora para todos los tramos. ¿Cuántos kilovatios tienes tú contratados en casa? Pues te lo iba a decir, ni idea. Pues eso es fundamental. Ya lo estoy viendo y de hecho estaba pensando todo el rato que tenía que haberme traído el boli para tomar apuntes de todo lo que nos cuentan. Tú tienes que mirar energía contratada. Pues en una casa como la tuya tendrás 6,5. 6,6 puedes tener. Depende. Depende, igual, Depende. Igual menos. Igual menos, sí. Si es más, estás pagando mucho más dinero para algo que no necesitas. Efectivamente. Sí, lo habitual suele ser 3,3, 4, dependiendo de si tienes los electrodomésticos normales. Hablaremos luego, aire Ana Isabel, acondicionado, en fin, todas estas cosas. También del tema de los electrodomésticos, que es interesante también que nuestros espectadores sepan algunos consejos a la hora de abaratar esa factura de la luz. Pero vamos a hablar del bono social. ¿Qué es, Ana Isabel, y a quién va dirigido? Bien, bueno, pues el bono social es una reducción del precio. O sea, ese precio voluntario al pequeño consumidor, que hemos visto que es regulado realmente, pues cabe una reducción o bien del 25% o bien del 40% para aquellos consumidores que se califican o bien como vulnerables o bien como vulnerables severos o bien vulnerables severos en riesgo de exclusión social. Hay esos 3 colectivos de consumidores vulnerables. El factor clave es la renta, o sea, en función del nivel de rentas, que se fija conforme a un indicador público de rentas de efectos múltiples que se publica cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues en función de cuál sea el nivel de renta, para aquellas rentas pues especialmente bajas, por ejemplo, aquellas familias en las que todos los miembros perciben pensiones mínimas. Personas mayores, muchas que nos están viendo. Personas con discapacidad, personas en situación de dependencia de grados 2 o 3, familias numerosas, personas víctimas de violencia de género. Pues bien, en función, acompañado de ese criterio de las rentas, se pueden beneficiar de esa reducción del precio de la luz. Tómalo en cuenta porque eso es importante. Es muy importante. No se aplica automáticamente. Exacto, o sea, pero es necesario que el usuario interesado lo solicite a su comercializador de referencia. A ver, después de este palabra hay que aclarar. Los comercializadores de referencia pues son aquellos que ofrecen precio voluntario al pequeño consumidor. Tenemos
una lista, digamos, de las suministradoras clásicas, por decirlo así, las Puedes decir herederas los nombres, de los no pasa antiguos nada. monopolios, prefiero no decirlo, Vale, Ramón. Sí, no, más que nada para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Bueno, pues Iberdrola, Endesa, Endesa, los las nombres clásicas, que siempre les suenan a eso ustedes. es. Pues estas ofrecen precio voluntario al pequeño consumidor y están obligadas a dar bono social. En cambio, estas otras que van apareciendo en el mercado, que nos hacen ofertas, que nos permiten contratos de tarifas, pues a lo mejor por 2 años, estas no van a ofrecer el bono social. Entonces, cuidado con los cambios, Lo decía que yo decías antes. lo de contratar. Si me cambio y tengo el bono social, lo voy a perder. Entonces, que no me engañen, porque a veces ocurren estas cosas, diciendo, no se preocupe, nosotros lo solucionamos. No lo solucionan, pierdes el bono social. Bueno, pues Ana Isabel, para ir terminando y brevemente me gustaría que me dijeses 4 consejos, 5 o 2, los que tú consideres oportunos, para el día a día, para la gente que sí le resulta muy difícil meterse en estos papeleos de las facturas, que es importante hacerlo. La vamos a invitar otra vez cuando llegue junio, cuando cambie la factura, porque todo esto que estamos contando va a cambiar, como ya he dicho, a partir de junio. La invitaremos para que hagamos un reseteo de todo y entendamos desde el principio cómo es la nueva factura. Pero, ¿qué podemos hacer? Empezando por mirar los kilovatios que tenemos contratados. Eso es muy importante. Tratar de ajustar, porque te puede pasar pues, que tengas contratado un exceso y entonces pues no tiene sentido mantener ese exceso. Exacto. A partir de junio voy a tener derecho a 2 cambios de potencia Exacto. sin coste, gratuitos, ¿no? Lo puedes tener si no viendo. gastas por la noche Claro. lo mínimo y de día un poco más, y ahí te Claro. ahorras ya un dinero. Entonces conviene ajustar la potencia contratada al consumo. Y los electrodomésticos, me Y los imagino, ¿eh? electrodomésticos. Bueno, yo creo que nuestros mayores son casi más cuidadosos Sí. que con el uso de los electrodomésticos. Van ¿no? apagando la luz por todos los Eso sitios. es, van apagando la luz, no tienen la televisión encendida si no la están viendo. Ajá. No poner, por ejemplo, Solo que la eso pueden tengo- dejar encendida en Castilla-La Mancha Media. Todo el día. Es la única tele que no gasta, no la única gasta. cadena. Las demás gastan la de Dios. La nuestra, nada. Sí que es verdad que a mí me han dicho a veces no utilizar 2 electrodomésticos de alta potencia a la vez, es decir, Claro. o el horno y el lavavajillas al Bueno, mismo pero tiempo. ahí, o sea, que casi ahí el problema es menor, porque normalmente lo que te va a Te hacer es que salta si tienes el automático. contratada menos potencia se te va a cortar. Entonces no vas a poder, vas a ahorrar muchísimo porque no vas a poder, pero claro, tienes un problema. A mí no me salta, por lo tanto. Pues entonces es que Porque vas bien. tendrás Tienes mucho ¿Ves? contratado. Estoy y entonces contando muchas cosas, ¿eh? Estoy contando muchas cosas de mi potencia. Luego, alguna cosita así importante a tener en cuenta, pues, como decía, oye, las ofertas, para eso se ha abierto el mercado, para eso hay competidores, para que haya competencia y viene bien, ¿no? Que haya nuevas al ofertas. consumidor es lo bueno. Pero el consumidor pues tiene que estar como en todo, como en telecomunicaciones y como en cualquier otra cosa, pues tiene que estar atento a las ofertas, no dejarse guiar de los ganchos. Claro. Cuidado con los contratos vinculados, que a veces me hacen una oferta estupenda, pero resulta que me están metiendo así un contrato de mantenimiento Por otro eléctrico que a lado. lo mejor no utilizo nunca y Lo me lo están comido por lo cobrando. bebido, exactamente. Entonces, con eso hay que tener cuidado porque a veces pasa que se impone sin comerlo ni beberlo, como diríamos. ¿no? Bueno, pues ha sido un placer tener aquí a Ana Isabel Mendoza porque en 10 minutitos nos ha dado un repaso, yo creo que ha dado las claves estupendas para entender una factura de electricidad, lo cual es sumamente difícil. Yo se lo digo, antes le decía, yo soy un gran estudioso de las facturas de la luz y todavía no las sé. Y ahora me la van a cambiar. Por lo tanto, ya hemos quedado con ella, que venga en junio, que cojamos ese papelito y poquito a poquito Ana Isabel nos irá explicando los cambios. Mientras tanto, lo más sencillo, revisen con su instalador eléctrico si la potencia que tienen contratada está por encima de lo que ustedes van a necesitar, por lo tanto la reajustan y luego pues cuidado con los electrodomésticos. A partir de ahí, cuando llegue lo nuevo, se lo contaremos aquí en compañía. Ana Isabel, muchísimas gracias por ser tan clara y tan didáctica. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.